Essential for Elementor. Este es un plugin muy famoso y muy utilizado a la hora que se trata de trabajar con Elementor. Este es un plugin que le agrega diferentes tipos de funciones adicionales, desde los widgets y una gran librería de temas que tenemos disponible para poder utilizar con Elementor. Tiene más de 2 millones de usuarios, por eso es uno de los más populares, y en este momento tiene una oferta de un 30% de descuento en la licencia Pro de este plugin. Pero en este video nos vamos a enfocar en lo que es su versión gratis. Vamos a ver qué nos ofrece esa versión gratis y si realmente vale la pena pasar a lo que es la versión Pro. Así que empecemos de una vez. Nos vamos al área de plugin. Dentro de nuestra librería le damos añadir nuevo y aquí voy a copiar el nombre del plugin. Vamos a esperar a que cargue. Esta es el primero que le aparece a la hora de usted hacer la búsqueda. Tiene, como le dije al principio, más de 2 millones de instalaciones activas. Hace 4 días fue su última actualización y es compatible con lo que es la versión de WordPress. Vamos de una vez al proceso de instalación. Nos vamos a lo que es la activación y ya aquí lo tenemos instalado. Esta versión que se acaba de instalar es la 5.925 en el caso de la versión básica. Existe una versión Pro que lo que hace que amplía mucho más lo que es los componentes que trae este plugin. Bien, desde que lo instalamos nos crea este icono, vamos a darle un clic. Vamos a traducir algunas cositas por aquí. Lo primero es que debemos de habilitar lo que es la librería de plantilla. Ellos nos dicen que son más de 5.000 plantillas que están listas para ser utilizadas con Elementor. Y vamos a ver si realmente esa cantidad. También tenemos la opción de actualizar la versión Pro. Por aquí tenemos lo relacionado a lo que es la documentación. Si queremos darle nuestro feedback de lo que es el plugin, que siempre recomiendo que se haga por lo menos 1 o 2 semanas después de usted haberlo utilizado. Si necesita ayuda, por aquí tenemos esta opción para hablar con lo que es el soporte técnico de la plataforma. Y también tenemos un área de la comunidad donde usted puede entrar a la comunidad de Facebook para unirse a ello. Tenemos alrededor de 57 elementos disponibles, lo cual no lo tenemos activo. Vamos al área de elementos. Voy a habilitar todo lo que está en lo que es la versión gratis. Hay algunos que son nuevos. Vamos a darle a guardar los cambios. Ya aquí se ha ejecutado perfectamente. Tenemos lo que es una galería de NFT, que son de las cosas nuevas que han agregado en esta nueva actualización. Hay algunas que le han hecho modificación, como por ejemplo lo relacionado a las redes sociales, en el caso de Facebook y Twitter. Ha habido modificación. Déjenme ver quién más por aquí. En el acordeón avanzado también hubo una modificación y por lo demás han sido cambios y nuevas integraciones en la misma. En los casos de las extensiones, vamos también a guardar. Tenemos 4 nuevas extensiones, como por ejemplo copiar y pegar entre dominios. ¿Qué más tenemos por aquí? Visualizar lo que es la condicional, enlace de envoltura, entre otras opciones. En herramientas, aquí vamos a poder recargar, o mejor dicho, podemos crear lo que son estilos a través de lo que es JavaScript para agregar directamente. También tenemos lo que es el método de incrustación de archivos a través de lo que es el CSS. En integraciones se podría decir, plugin adicional que funcionan correctamente con el mismo. Y aquí tenemos la opción de
instalarlo directamente. Se instalan como si fuera un plugin normal. Algunos de ellos son mayormente para ser utilizados con lo que es tienda online, como por ejemplo este que dice Mejor Pago, que para integrar lo que es PayPal y otras plataformas de pago. También tenemos aquí lo que es hora de prensa y así sucesivamente. Y por último, tenemos aquí los beneficios que podemos recibir al activar lo que es la versión Pro. Aquí tenemos unos videitos, unos tutoriales que podemos verlo. Y aquí tenemos la opción para hacer automáticamente lo que es la actualización. Simplemente le damos aquí y nos lleva a la opción de pago. Bien, ya teniendo todo esto configurado y listo para comenzar, vámonos directamente al área de página. Y en esta página que tengo con Elementor vamos a abrirla. Y vamos a ir viendo lo que vamos a tener disponible. Ok, vamos a ir minimizando. Vamos a ver. Y desde aquí comienzan a aparecer lo que tenemos disponible. Hay algunos que, como pueden observar, tiene un candadito que solamente están disponibles con lo que es la versión Pro. Ya los demás lo podemos utilizar, como esto que estamos viendo en este momento, sin ningún problema. Es muy sencillo, arrastrar y soltar, como por ejemplo hacer esto. Estamos por aquí y ya desde aquí comenzamos a trabajar en el área de edición. Pero en esta ocasión vamos a habilitar esta opción que dice que vamos a tener alrededor de 5000 templates para ser utilizado tanto en Gutenberg como con Elementor. Vamos a instalarlo y vamos a ver el proceso que lleva para que poder optar. Creo que son plantillas y bloques que tendríamos disponibles. Vamos a esperar. Muy bien, ya ahí ha terminado el proceso. Vamos ahora a entrar y aquí ya comenzamos a ver la librería de todas las plantillas que la tenemos dividida por categoría y también por, se podría decir que por condición, como por ejemplo tenemos la de la versión Pro y la versión gratuita, que es la que vamos a probar en esta ocasión. Vamos a ver, esto es todo lo que vamos a tener disponible. Tenemos lo que son a una página, bloques, también tenemos por aquí bloques y tenemos la kick o los templates. Vamos a probar algunos de ellos. Bien, ahí estoy probando el primero. Ahí me dio un error. Déjame ver el segundo. A ver. Vamos a ver este. Le damos a instalar. Ok. Y fallar. Vamos a esta parte de aquí, que es la que nos interesa. Vamos a hacer una búsqueda rápida. Vamos a que me muestre las plantillas que tengan que ver con la creatividad. Vamos a ver estas. Vamos a ver. Ok. Estas son las páginas que voy a tener disponibles. Son una landing page con diferentes opciones. Y aquí me dice lo que necesito tener instalado para que funcione. Estos plugins que aparecen por aquí, ella lo instala al momento de lo que es la instalación del mismo. Pero algo que debemos de hacer antes de todo esto, de elegir la plantilla, es que debemos de crear nuestra cuenta para poderlo utilizar. Vamos a esa parte. Vámonos aquí, vámonos a la opción de registrarnos, como dice, completamente gratis. Muy bien, ya que he llenado el formulario, nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y vamos a darle a inscribir. Vamos a ver, me dice que ya este correo existe. Vamos a colocar otro correo. Bien, déjame borrar este correo. Voy a colocar este y vamos a probar ahora. Ok, le damos a inscripción y ya
tenemos esa parte lista. Como pudieron ver, muy fácil, muy sencillo. Simplemente nombre y apellido, correo electrónico, contraseña, aceptar todos los términos. Y si el correo no tiene ningún inconveniente, de una vez le va a crear la cuenta. Ya aquí estoy dentro de la cuenta. Vamos a previsualizar la página que voy a instalar. Puedo ver el demo en vivo. Vamos a allá a ver. Esta sería la plantilla o la landing page que vamos a obtener. Vamos de una vez a lo que es el proceso de insertar. Ok, miren, aquí me sale este mensaje que dice es importante, ha fallado, vamos a suponer. Y el problema es que todavía no he verificado mi cuenta. Entonces, para eso tengo que volver a lo que es el correo electrónico. Estoy aquí dentro del correo y aquí le damos a verificar la cuenta. Estas son de las cosas que es bueno que suceden, porque así, si le pasa, ya saben cómo resolverlo. Ok, vamos a probar ahora. Vamos aquí. Vamos a cerrar esto. Vamos a salir y vamos a entrar de nuevo para que se guarden los cambios. Ok. Muy bien, ya aquí he podido sincronizar la cuenta. En caso que le dé algún inconveniente, síganlo intentando hasta que se lo permita. Y ya aquí me dice lo que debo de tener instalado para que funcione correctamente. Y simplemente le voy a dar a insertar. Y vamos a esperar a que termine el proceso. Ahí está, realizando el proceso de importación. Muy bien, ya aquí tenemos lo que sería la plantilla completamente lista para ser editada. Por último, vamos a revisar cómo se vería en nuestro sitio web. Esta parte de aquí que sale este mensaje, vamos a quitarlo de una vez. Vámonos aquí donde dice ajuste. Y en ajuste le voy a quitar que dice mostrar título. Y en estructura de página vamos a ponerlo como elemento Canva. Le damos a guardar los cambios. Y vamos a verificar. ¿Sabes? Y bien, ya ahí lo ha quitado lo que sería la etiqueta. Y con eso estaría listo. Ya simplemente ir seleccionando el área que queremos modificar para poder utilizar esta landing page. Como pueden ver, muchachos, aquí tenemos una gran librería que vamos a tener disponible para utilizar con lo que es Elementor. Solamente vamos a tener disponible alrededor de 141 templates para utilizarla completamente gratis. Si queremos ya aumentar el tamaño de template, debemos de adquirir lo que es su versión Pro. Ya por último, vamos a probar los bloques para ver de qué tratan. Vamos a ir viendo aquí en lo que es el área de búsqueda. Vamos a ver los footers, vamos a darle a filtrar. Y esto sería lo que vamos a tener disponible. Vamos a instalar uno de ellos simplemente para hacer la prueba. Le damos a insertar. Aquí me dice los requisitos que debe tener. Lo compro todo y simplemente le doy a instalar. Y esperamos que termine este proceso. Y por aquí lo tenemos. Para que cargue. Y por aquí lo tenemos. Así que nada, muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Si tienen algún problema a la hora de crear la cuenta para poder disfrutar de toda esta plantilla, también déjenmelo saber para ayudarle a que puedan habilitar las plantillas. Así que, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que cada día se suscriben al canal. Muchísimas gracias. Y por el día de hoy me despido de todos ustedes. Y nos veremos ya en un próximo video.